Neoliberalismo: características y consecuencias en México. El neoliberalismo es una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo. El papel del Estado, según el modelo neoliberal, es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas, ya que el Estado no es la solución, es el problema. El objetivo principal del modelo neoliberal es eliminar la inflación, que de manera muy sencilla es el aumento de los precios y la devaluación del dinero. Según los neoliberales, la inflación se soluciona mediante la desregulación, la privatización, la reducción de los salarios, el desempleo y el abandono por parte del Estado de varias áreas de previsión social. El neoliberalismo se basa en tres pilares fundamentales que son atrayentes para la mayoría de la población. El primero de estos es la supuesta libertad individual, que se hace valer mediante la libertad de mercado y de comercio. El segundo es la dignidad, que se vulnera con dictaduras como el fascismo, el comunismo y con cualquier intervención gubernamental en general. El tercer y último pilar es la eficiencia, que, de manera muy sencilla, es la mejor forma de utilizar los recursos para lograr la mayor producción posible. Según los neoliberales, solo los grandes dueños del capital tienen la capacidad de ser eficientes. Los débiles son un estorbo, ya que representan ineficiencia, por lo tanto deben desaparecer, ya que ese es el costo de la modernidad y el progreso. Con el neoliberalismo hay una competencia sin limitaciones ni inquietudes éticas, y es aquí donde existe una de las muchas incongruencias de este sistema, ya que no existe una libre competencia porque solo participan en esta los grandes dueños del capital, específicamente los llamados oligopolios, algo que supuestamente este sistema pretende atacar. Hoy en día es prácticamente imposible no aplicar este sistema, ya que los defensores del mismo se encuentran en las universidades prestigiosas en las que generalmente se educan varios miembros del gabinete político. También los ideales de este modelo se presentan en la televisión, en las corporaciones y en organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. México fue uno de los primeros laboratorios del neoliberalismo. La crisis económica de 1970 golpeó a México de una manera intensa. El gobierno se hizo cargo de empresas privadas para que éstas continuaran dando empleo, pero estas empresas perdían dinero y el gobierno tuvo que endeudarse para poder financiarlas. Esto hizo que la deuda externa aumentara de manera considerable durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, a tal grado de que se volvió impagable. En 1982, el país se declaró en quiebra. Es aquí donde Estados Unidos hace su ya muy famosa función salvadora. El Departamento del Tesoro estadounidense junto con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial le reprogramaron la deuda a México a cambio de que implementara amplias reformas neoliberales. Miguel de la Madrid aceptó. En 1984, el Banco Mundial le otorgó a México un préstamo para que éste superara la crisis y permitiera la puesta en marcha del modelo neoliberal. Inmediatamente, Miguel de la Madrid integró a México en el GATT.
Desde ese momento, México perdió su soberanía económica y entraría, según el presidente actual, en el saqueo más grande cometido en la historia de México. El neoliberalismo en México tiene las siguientes características. Es un neoliberalismo incompleto porque no deja en libertad todas las fuerzas del mercado. El Estado ejerce ciertos controles y limitaciones en los sectores que le es conveniente. Depende, en exceso, de la inversión extranjera a la que tiene que darle muchas facilidades. Se basa en una apertura industrial indiscriminada. Es impuesto por el exterior, en especial por el Fondo Monetario Internacional, FMI. Beneficia, en primera instancia, a los grandes capitales externos y en segundo lugar a los grandes inversionistas nacionales, especialmente del área financiera. Exalta los contratos a corto plazo, es decir, el trabajador es considerado como algo desechable. Favorece la privatización y reprivatización de prácticamente todas las actividades que realiza el Estado, sin tomar en cuenta las empresas a privatizar ni las características de los grupos adquirientes. En estos casos se ha favorecido a grupos de la esfera política. Se basa en el modelo neomonetarista, el cual afirma que al solucionar los problemas económicos del país, se ayuda a resolver todos los problemas económicos en general. El Estado apoya a las empresas poderosas, no a la población en general. Por último, este neoliberalismo es autoritario ya que lo aplica el Estado sin consultar a los principales grupos financieros del país. Las consecuencias de este sistema todavía no se pueden establecer en su totalidad ya que seguimos en el mismo, pero hasta este momento las consecuencias observadas son las siguientes. El aumento del desempleo, debido a las políticas de privatización y de ajustes para mejorar la productividad y la competitividad. Aumento de la delincuencia. En 10 años, la Ciudad de México pasó a ser una de las ciudades más peligrosas de América Latina. Esto se debe a que las personas pobres deciden integrarse a mafias, cárteles, bandas criminales, etcétera, para poder tener algo de dinero. Los trabajadores, al ser contratados por tiempos pequeños, no tienen pensión ni seguridad social, entre otros beneficios. El salario mínimo ha estado en niveles muy bajos. De hecho, es uno de los más bajos del mundo. Con el desempleo aumentó el trabajo informal. Aumento de la pobreza y sobrepoblación de las ciudades. Alza de los precios. El poder adquisitivo se deterioró en un 60%. La inflación, objetivo a eliminar con la implantación del neoliberalismo, no ha disminuido a pesar de que los salarios se han reducido. Al contrario, la inflación experimentada en los años del periodo neoliberal es mayor que la experimentada en el periodo post-revolucionario. La economía mexicana no ha crecido de manera considerable tal y como supuestamente ocurriría, ya que crece en promedio un 2% anual. Antes de que se implementara el modelo neoliberal, la economía de México crecía a una tasa de 5% anual. Otra de las consecuencias es el aumento de la emigración, que últimamente ha estado muy en boga. La reforma energética, implementada en el sexenio anterior, abrió el mercado para supuestamente salvar al país. Trajo la caída en la producción del petróleo y el aumento del precio de la gasolina, el diésel, el gas y la electricidad.
México es el país petrolero que más gasolina importa en el mundo, debido al abandono de la industria petrolera. Se desatendió al campo, ya que la agricultura es una actividad incierta y no es del todo rentable, para el neoliberalismo es inútil. En consecuencia, esto provocó la caída de la producción agrícola, lo cual hizo que México tuviera que importar alimentos. Pero el problema es que importa más de lo que exporta, lo cual hace que se pierda dinero. La desatención del campo hizo que aumentara la pobreza en este sector y que los campesinos, al tratar de buscar una forma de sobrevivir, migren a las ciudades, cultiven droga o se incorporen a una organización criminal. El abandono de los institutos de salud públicos hace que el servicio que se brinda en estos sea deficiente, lo cual se ha evidenciado aún más en esta época. La privatización de varias empresas hizo que de manera prácticamente instantánea muy pocas personas se volvieran millonarias. Tal es el caso de Carlos Slim, el hombre más rico de México. Sus intereses empresariales se expandieron más allá de las fronteras mexicanas y se convirtió en un actor muy importante en el ámbito de las telecomunicaciones en toda América Latina, así como en Estados Unidos. Es indudable que la reestructuración económica de México propició la creación de un nuevo poder de clase a costa del sufrimiento de la mayoría. Lo único que diferencia al PRI y al PAN son las siglas de sus partidos, ya que ambos aplicaron las políticas neoliberales. Algo curioso en el caso del PAN, ya que este modelo va en contra de los ideales que originaron a dicho partido. Hoy, Morena, el partido en el poder, se ha declarado en contra del neoliberalismo. Aún es muy pronto para decir si cumplieron o no esa promesa, pero esperamos que realmente la cumplan.